buenas tardes, muy buenos días o buenas noches. Gracias, mis hermanos, por estar una vez más sintonizando nuestro canal Misión Adventista Armoed en unión con Grace TV, al igual que Olam 7. Es para mí un privilegio una vez más poder sentarme con ustedes para escudriñar su palabra. Ahora vamos a examinar una de las profecías del Mesías en un tiempo crítico en la historia del pueblo de Israel. El nombre del título se llama El Mesías profetizado por el profeta Ezequiel. Vamos a estudiar el libro de Ezequiel en el capítulo 20, al igual que otros pasajes. Y bien interesante este capítulo y quisiera que lo pudiésemos leer. La vez pasada hicimos una introducción de este capítulo y ahora queremos ahondar en él. En el capítulo 20, comenzando del versículo 1, en esta ocasión este fue un día especial en la historia del pueblo de Israel. Si ustedes ven lo que ahí dice que aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Eso es lo que registra Ezequiel. Ahora bien, esto ocurre, lo cual vamos ahorita a confirmar, esto ocurre exactamente el día en que la ciudad de Jerusalén, el templo, fue sitiado y también el día en que fue destruido. En este preciso día, la ciudad de Jerusalén fue quemada. Y algunos de los príncipes fueron hasta donde estaba Ezequiel en Babilonia y se presentaron delante de él para consultarle. No sabían de lo que estaba pasando en Jerusalén. Pero ahora antes de comenzar esta disertación, queremos invitar una vez más a invocar la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias, oh Dios, por tu gran misericordia para con cada uno de tus hijos. Tu palabra nos enseña que con cuerdas de amor nos has atraído y por eso, Señor, estamos aquí ante tu presencia, porque tú has sido bueno, has tocado nuestros corazones y hemos escuchado, Señor, la voz de tu Espíritu Santo hablando a nuestras mentes, buscándonos, porque tú quieres salvar hasta lo sumo a todo el mundo. Permite, oh Dios, que los que ahora estamos escuchando tu palabra y vamos a examinar, que podamos entender el grande amor que tú tienes por nosotros. El tiempo crítico, igual como en el tiempo de Ezequiel, nosotros también ahora estamos viviendo un tiempo crítico, difícil, tiempo final. Las profecías se están cumpliendo y tu pueblo, Señor, no está listo todavía. El número de los que han de ser salvos no está completo y tú quieres, Señor, completar y tu palabra se ha de cumplir, por lo cual a todos aquellos que en este momento están con el deseo de estudiar tu palabra, te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento para comprender tu verdad en Jesús y para gloria de tu nombre lo pedimos todo. Amén. En el capítulo 20 estábamos leyendo, ahora vamos a continuar con el versículo 2. Vinieron algunos de los ancianos, dice el versículo 1, a consultar a Ezequiel. El profeta Ezequiel estaba cautivo en Babilonia. Desde el capítulo 1 podemos ver que él estaba en una ciudad. Si ustedes regresan al capítulo 1, miren dónde él estaba. Él dice, el versículo 1 dice, aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes que vinieron el capítulo 1:1, perdón. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Él estaba, ¿dónde dice aquí este versículo? Dice que él estaba entre los cautivos que estaban junto al río Quebar. Quebar, esto era en Babilonia, donde él había sido llevado cautivo. Pues en este día específico, regresando ahora al capítulo 20, en el
año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, llegaron una comitiva desde Jerusalén a consultar a Jehová, a consultar al profeta de Dios. Y dice el versículo 2, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. Ahora miren lo que dice el versículo 4. Y este pasaje es este nombre muy particular que se muestra en el libro de Ezequiel, es una figura de Cristo como el Hijo del Hombre, el que ha de juzgar a los hombres. Y justamente está hablando Ezequiel como una figura de Cristo. Y ahora dice el versículo 4, ¿quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Y ahora dice, hazles conocer las abominaciones de sus padres. Aquí vamos ya a ver cuáles era lo que estaba por sobrecogerles y por qué estaban cautivos. Ahora vamos a ver algunas de las abominaciones que el pueblo había cometido en aquel entonces, y esto es una figura exacta de lo que realmente está pasando también con la iglesia en nuestro tiempo. De igual manera como Dios invitó a Ezequiel a que juzgara al pueblo, a la nación de Israel en aquel entonces, de igual manera el Hijo del Hombre, que es Cristo, ha de juzgar también en nuestro tiempo, o está juzgando en nuestro tiempo, a aquellos que nos llamamos pueblo de Dios. Pero que estamos algunos, y ojalá que ninguno de los que estamos escuchando o leyendo esta palabra seamos parte de estas abominaciones de las cuales aquí el Señor está hablando. Versículo 5. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí está haciendo alusión cuando Dios envió a Moisés para que se presentara ante el pueblo y cuando estaban cautivos en Egipto. ¿Qué dice? Estaban cautivos en Egipto. Y él les juró en esa ocasión. Ya vimos esos pasajes como el Dios juró, el mismo Dios que le juró a Abraham, también juró después a Moisés, y así a través de toda la historia de la humanidad hasta el tiempo de Ezequiel. Por cierto, aquí Ezequiel estaba viviendo en el periodo en el cual estaba reinando por último día, por así decirlo, el último rey que hubo en Judá. Y dice el versículo 6, aquel día que les alcé mi mano jurando, así dice que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, tierra que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Y por supuesto, acuérdémonos que esto era una figura. La tierra de la cual habla aquí no es la tierra de Canaán, a pesar de que era una buena tierra, pero el destino final que Dios se proponía con el pueblo de Israel era introducirlos en la Canaán celestial, en la ciudad que tiene, en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por cierto, para que vean que esto es así, en el libro de Hebreos capítulo 11, el apóstol Pablo nos explica a nosotros acerca de Abraham. Ahí dice que Abraham buscaba una ciudad. Les vamos a leer desde el versículo, ¿les parece si comenzamos a leer desde el versículo 8? Dice Hebreos 11:8. Por la fe, dice, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
Por la fe también habitó como extranjero en la tierra prometida. Escuchen, a pesar de que él vivió en la tierra de Canaán, pero como esa tierra no era la tierra para él, sino que Dios le prometió algo diferente. Ahorita van a ver qué fue lo que le prometió a Abraham. Y dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué es lo que esperaba Abraham? ¿Qué es lo que le había mostrado a Abraham? Aquí dice que lo que Abraham esperaba era una ciudad que Dios le prometió. Pero la ciudad que le prometió Dios a Abraham no es aquí en esta tierra, es la ciudad celestial. Por eso es que dice el versículo 11, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Aquí está hablando siempre de Abraham. Y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y dice el versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Escuchen lo que le prometió Dios. Ellos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque lo prometido, ya sabemos que Dios les prometió una ciudad, pero no en esta tierra, sino una ciudad celestial. Y dice el versículo 13, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esa fue la experiencia que tuvo Abraham y todos sus hijos, y es la misma experiencia que tenemos nosotros también, no ha cambiado. Así como Abraham esperaba la ciudad celestial, así también nosotros esperamos una ciudad celestial. Así como ellos, a él se le mostró la ciudad cuyo constructor es Dios, también a nosotros. Y ahora dice el versículo 14, porque los que esto dicen, o sea, los que confiesan, los que creen, los que miran de lejos, los que saludan y confiesan que buscan una ciudad celestial, dice, esos claramente dan a entender que buscan una patria. Y ahora dice el 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero, versículo 16, aquí está, ¿qué es lo que buscaba Abraham? ¿Qué buscaba Isaac? ¿Cuáles fueron las promesas que les dio Dios a ellos? Dice el 16, pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y ahora dice, miren lo que dice, ¿por qué ellos no recibieron lo prometido? Versículo 39 del mismo capítulo y el 40, dice el 39, y todos estos, todos los que hace memorias el apóstol Pablo de los grandes hombres de la fe, de todos ellos, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Escuchen bien. Ahora, ¿por qué no recibieron lo prometido ellos? El versículo 40 dice algo muy bonito y esperanzador para nosotros. Ahí dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados. Estoy leyendo el versículo 40, aparte de nosotros. Entonces, claramente aquí dice que la razón por la cual ellos no recibieron lo prometido era porque Dios proveyó de esa manera que ellos no fuesen perfeccionados antes de nosotros, sino que todos seamos perfeccionados juntos. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez. Eso es lo que esperamos nosotros. Por eso es que
no recibieron lo prometido, porque todavía esperaban algo mejor. En el capítulo 13, habla también el apóstol Pablo y nos complementa un poco en el versículo 11 en delante. Miren lo que dice aquí. Dice en el 11, hablando del sistema de culto que había en el santuario, donde se ofrecían animales y todo eso, dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, de igual manera, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora miren lo que dice después, aquí viene el versículo. Dice, salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Por qué? Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad del porvenir. ¿Y qué ciudad es esa? Ya nos lo había dicho, que esperamos la ciudad, la Jerusalén celestial. Esa es la que va a descender por cada uno de nosotros. Por lo cual, nosotros también, como Abraham, se nos hacen las mismas promesas. Ahora, regresando al capítulo 20 del libro de Ezequiel, nos dice en el versículo 6 en delante. Aquel día, dice, que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Pero acordémonos, aquí está hablando de la tierra celestial, versículo 7. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis. ¿Con qué? Con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí está recordándole a este pueblo, especialmente a los príncipes que llegaron a visitar a Ezequiel. Aquí les dice que cuando los sacó de Egipto, les advirtió claramente que se apartaran de todas las abominaciones idolátricas de los egipcios, de sus fiestas, de sus ídolos hechos de mano, de su sistema de culto abominable que tenían a dioses falsos. Todo eso Dios les dijo que dejaran cada uno, que las echaran de sí todas esas abominaciones. Pero miren lo que hizo el pueblo, versículo 8. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Estamos leyendo Ezequiel 28. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre y para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué, dice, para sacarlos de la tierra de Egipto. Versículo 9 leí ahora, vamos al 10. Versículo 10 dice, los saqué pues de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Versículo 11, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis sábados, mis días de reposo, plural, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová el que los santifico. ¿Se acuerdan? El Señor juró por su santidad de que todos los obedientes o los desobedientes en el tiempo de Ezequiel recibirían su recompensa. De igual manera aquí está ya cumpliendo Dios unos 400 años después de David, está cumpliendo Dios ya los juicios que había profetizado, no solamente por medio de David, sino también por medio de Moisés y todos los demás profetas que hubieron. Y dice el versículo
Vamos a saltarnos un poquito al versículo 33 para que veamos lo que... Bueno, vamos a leer el versículo 15. El 15 dice, lo tenemos, versículo 15, dice, también dice, yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, tierra que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. O sea, como ellos se rebelaron en el desierto, Dios juró que los que habían salido, se recuerdan, eso ya lo leímos en el libro de Números, en el capítulo 14, Dios juró finalmente que ninguno de esa generación rebelde e idolátrica iban a entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque le habían tentado 10 veces. ¿Se recuerdan? Vamos a ver ese pasaje para recordarnos, para que veamos cómo Dios cumple su palabra. En el libro de Números, capítulo 14, en el versículo 21 al 23, dice así, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, dijo Jehová, que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, dice ahí, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no dice, ninguno de los que me han irritado la verá. Aquí está declarando juicios contra los que salieron de Egipto, pero que se rebelaron contra Dios. Y ahora, allá en el libro de Ezequiel, les está recordando a los príncipes de Israel que ellos habían sido infieles al pacto de Dios, que no habían guardado sus estatutos ni sus juicios, y que sus sábados habían profanado. Y como ellos se habían rebelado contra Dios, ahora Dios dice, versículo 16, dice, porque desecharon, dice, mis decretos y no anduvieron en mis estatutos y mis días sábados o días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba ¿qué? Iba su corazón. El corazón del hombre le encanta la idolatría. ¿Saben por qué? Porque la idolatría siempre busca exaltar al hombre y no a Cristo. Y a nosotros nos gusta que nos adulen, nos gusta que nos hablen cosas bonitas, que nos digan que somos grandes. Eso es lo que nos encanta. Y como Jesús no vino para adular, y por eso es que también hasta a Él mismo, Él no vino a adularlo a los grandes líderes que habían en Jerusalén. Al contrario, sabía que se habían apartado de los mandamientos y estatutos de Dios para seguir tradiciones de padres, de hombres. Y como Él vino para separar todo lo que tenía que ver con tradiciones de hombre, a Él lo trataron como que si hubiese sido el enemigo, cuando era el verdadero Mesías en el cual se confirmaban todas las esperanzas que ellos tenían. Ahora dice el versículo 17, con todo, dice, los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos. Miren, aquí está cómo les está recordando que después les dice a los hijos. Todo este registro de donde Dios les habló está en el libro de Deuteronomio. Y les dijo a ellos, antes dije a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Miren, el problema de nosotros es que siempre tendemos a seguir lo que todos los demás hacen. Y tristemente, siempre Satanás logra engañar a los líderes, y los líderes, como enseñan al pueblo, el pueblo ciegamente hace lo que los líderes, pastores o sacerdotes, lo que sea, les enseñan, y van ambos, dos ciegos, un ciego guiando a una multitud de ciegos, o muchos ciegos guiando a multitud de ciegos, y ambos caerán en el hoyo. Por eso que aquí también nos insta el Señor
que no andemos en los estatutos de los padres, que andemos en los estatutos de Dios. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Como dice ahí, versículo 19, yo soy, dice Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Ahora, ¿qué estatutos son los que debemos de guardar? Y escuchen bien, porque esto, hay algunos que enseñan de que esto solamente fue para el pueblo de Israel. Si hubiera sido para el pueblo de Israel, Dios no hubiera escrito este registro justo el día en que Jerusalén fue destruida. Y acordémonos que la destrucción de Jerusalén fue una figura de la destrucción que después ocurrió en el tiempo de Cristo, o después del tiempo de Cristo en el año 70 de nuestra era. Pero también eso tiene que ver con la destrucción del mundo entero en el tiempo final. Por lo cual estas lecciones, estos registros históricos donde Dios le muestra al pueblo las abominaciones, también es para nosotros, porque ahora también entre nosotros hay mucha idolatría. Las fiestas paganas antiguas romanas se han cristianizado de nombre nada más, pero se siguen fiestas, se siguen la idolatría, se levantan ídolos, imágenes, igual como en el tiempo antiguo. Lo único que ahora no les llaman dioses, ahora les llaman santos. Así es como se les conoce. Satanás fácilmente hace caer a todo mundo en el engaño y tristemente muchos van a sufrir los juicios de Dios por esta desobediencia. Ahora bien, miren dónde estriba el pecado. El versículo 20 nos explica: el apartarnos de los sábados establecidos por Dios o del sistema sabático, ese es el problema que ha tenido la nación de Israel o el pueblo de Dios siempre, a través de todos los siglos. Y dice el versículo 20, santificad mis sábados, mis días de reposo, plural, y sean, dice, por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Okay? Él dio el sábado como un distintivo de que Él es nuestro Dios, creador y también redentor. Pero el pueblo de aquel entonces se dejó engañar, igual como ahora también la gran mayoría se han dejado engañar. Permiten que los hombres los aparten del camino y le creen más a los hombres que a Dios, cuando Dios claramente aquí habla para nuestro tiempo. Y si no habla para nuestro tiempo, escuchen lo que dice después, porque aquí es donde quiero mostrarles a ustedes. En el versículo, ahora saltándonos al versículo 33, miren lo que dice aquí. Aquí anuncia a Jehová que iba a venir a reinar a la tierra. Y ese Jehová, ya lo vimos, ese Jehová que va a venir a reinar o que vino a reinar es el mismo Cristo, porque ya sabemos que Cristo es el mismo Jehová. Y dice así: vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Escuchen lo que dice aquí. O sea, nos guste a nosotros o no nos guste, el Señor va a reinar. Y Él vino, y Él se confirmó como el rey que iba a venir en lugar de este último rey Sedequías, que estaba todavía en Jerusalén, en el trono que Dios levantó para David y su descendencia. Pero como ellos fueron infieles, Dios tuvo que hacer juicios. Y dice el versículo 34, y os sacaré de entre los pueblos. Miren lo que dice. O sea, después de que fueran destruidos, aquí habla que Dios los iba a sacar dentro de los pueblos paganos para reunirlos una vez más. Ahora, esto no tuvo un cumplimiento pleno en el tiempo de Esdras y Nehemías, porque muchos se quedaron todavía en Babilonia. Esto tiene una figura solamente para cuando el mismo Jehová, que es Cristo mismo, viniese por primera vez a esta tierra. Por eso es que dice el versículo 33, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y con brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. O sea, Dios eventualmente le dice: yo soy el que voy a reinar. Este rey que ha habido, por supuesto, lo voy a cortar, ya lo había dicho él, y es más, aquí en el capítulo 21 habla que iba a ser cortado hasta que viniere el Jehová mismo, que es Cristo,
y él iba a reinar con todo su derecho sobre Israel, pero ya no con el Israel que estaba acá, sino con un nuevo Israel, el Israel espiritual que estaría compuesto de entre todas las naciones, ya sean judíos o gentiles, pero todos tendrían acceso libremente por la fe en Cristo a ese reino que Cristo estableció. Pero no es un reino terrenal aquí en esta tierra, el reino del Mesías es un reino celestial, y eso ya lo vimos un poco, pero vamos a profundizar algunas cosas que es importante. Ahora, volviendo a otro pasaje donde habla de este rey, miremos lo que también estaba profetizado en el libro de Salmos, en el capítulo 146, versículo 10. Allí habla de que vendría alguien que iba a reinar. Salmo 143, versículo 10. Miren lo que dice ahí. ¿Quién es el que iba a reinar? ¿Y dónde? Dice, reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. ¿Dónde iba a reinar Jehová? Ahí dice que, y habla en un término, en un tiempo futuro. Dice, reinará Jehová, futuro, para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Y aquí se cumple lo que ya estaba dado en el Salmo 2, ¿se recuerdan? Donde Dios dijo, cuando Dios habla que se conspiraron, en el versículo 6 del capítulo 2 del libro de Salmos, habla de que los reyes y los príncipes de Israel, al igual que todos los gentiles, conspiraron contra Jehová y contra su ungido, contra el Mesías. Salmos 2, versículo 6 dice, pero yo he puesto mi rey, ¿sobre dónde? Sobre Sión, ahí está, igual como en el capítulo 146, sobre Sión, mi santo monte. Aquí dice que el rey Dios lo iba a poner en Sión, su santo monte, pero ese monte santo no es aquí en la tierra, ya vimos que ese monte santo es en el cielo. Por cierto, hay otro versículo que Pablo nos confirma esto también en el Nuevo Testamento, no solamente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 48, allí habla de la ciudad en el monte santo de Dios, en el cielo, de esa está hablando, dice, grande es Jehová. Y cuando aquí dice grande es Jehová, se refiere a Cristo mismo. Y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte, en su monte santo. Versículo 2 dice, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra. ¿El gozo por qué? Porque toda esperanza de aquellos que tienen la fe de Abraham, de aquellos que tienen la promesa de Abraham, de una tierra celestial, su esperanza y su más añoro es morar en esa ciudad, estar en esa hermosa provincia, como dice ahí, a los lados del norte. Esa es la ciudad del gran rey, y ese gran rey es el que ascendió, al cual Cristo le ungió al subir al cielo, a quien el Padre le ungió como rey al subir al cielo. Ahora el capítulo 36 también habla de este rey, del libro de Isaías, capítulo 32 es. Escuchen lo que dice este capítulo 32, versículo 1. Dice, igual como otros pasajes que hay a través de toda la Biblia, dice, he aquí que para justicia, aquí está hablando, el profeta Isaías profetiza que también iba a venir el rey y que iba a reinar. Y dice, he aquí que para justicia reinará un rey. Y habla de futuro otra vez. Siempre está hablando de un rey futuro. Pero en algunos pasajes, como especialmente en el libro de los Salmos, habla del rey Jehová, pero porque allí habla de Cristo ya como ungido en el cielo como rey. Y dice, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y después dice que es un varón, mire lo que dice el 2, y será aquel varón. Así es que está hablando aquí de quién,
claramente aquí está hablando de Cristo, como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedal y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y aquí habla de sombra de gran peñasco, una alusión a algo que ya había escrito el Señor en el libro de Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 32, el Señor había hablado de Jehová como la roca. Veamos en el capítulo 32, comenzando del versículo, vamos a comenzar del versículo 9 en delante. Dice así: la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, dice, es la heredad que le tocó. Y ahora miren qué bonito cómo habla el Señor de todo esto. Dice, a Jacob le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. ¿Pero qué hace? Lo trajo alrededor y lo instruyó. Aquí está cuando Dios le instruye y le declara su ley y le da todas las instrucciones en el monte Sinaí. Lo instruye, pero Jacob no quiso obedecer y por eso la gran mayoría fueron muertos en el desierto. Dice, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila se excita sobre su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová, de igual manera, dice ahí, solamente Él los guió. Y con Él, mire, mientras Dios los iba guiando, dice, no hubo entre ellos Dios extraño. Mientras estaban en el monte, cuando Dios les daba instrucciones, eran obedientes, pero no, nada más los dejaba un poco solos, los dejó 40 días solos cuando Moisés estaba recibiendo las instrucciones de Dios y levantaron un becerro de oro. Ahora dice el 13, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña. Escuchen cómo dice aquí, miel de la peña. ¿De qué miel está hablando? Esto es una figura nada más de las bendiciones que vienen de Dios, de Jehová mismo. Y dice el versículo, y del aceite del duro ¿qué? Del duro pedernal, la piedra de la roca. La palabra ahí es roca también. Y de eso está hablando allá, del aceite del duro pedernal. ¿Por qué? Porque de la roca eterna que es Jehová, de Él viene el ungimiento con el Espíritu Santo. Y de eso está hablando acá. Pero el pueblo se aparta de Dios. El pueblo no reconoce al verdadero Dios que lo lleva y que lo cuida y que lo introduce a una tierra de bendición, a una tierra donde Dios quiere que ellos aprendan la disciplina, la instrucción que Dios les quiere dar. Igual como dice en el Salmo, si ustedes van al Salmo 105, habla el por qué Dios sacó a ese pueblo, por qué se acordó de ellos, cuál era cuál era la mentalidad que tenía Dios, el propósito por el cual lo sacó a ellos. Y entendamos una cosa, el mismo propósito por el cual Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto es el mismo propósito por el cual Dios nos escoge a nosotros, nos llama a nosotros y nos saca a nosotros de entre el mundo para que seamos una iglesia especial para Él, un pueblo especial, un pueblo santo. Y dice el versículo 42, hablando de lo que Dios hizo. Vamos a leer desde el 40. Dice el 40, pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Mire, ellos pidieron codornices, pero Dios les dio pan del cielo. Ahora dice el versículo 41, complementando lo que ya leímos en el libro de Deuteronomio, dice, abrió la peña, aquí está la peña otra vez, y fluyeron ¿qué? Y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. ¿Sí? Ahí está cuando
les dio agua de la roca. Y la roca, dice, que lo seguía era Cristo, lo vamos a ver ahorita. Ahora, ¿por qué sacó Dios a ese pueblo? Miren lo que dice el versículo 42. Dice, lo sacó porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Sacó a su pueblo, dice, con gozo, con júbilo a sus escogidos. Mire, Dios quería hacer maravillas con ellos. Dice que lo sacó con júbilo. Les dio, dice, las tierras de las naciones. Miren, les dio las tierras de las naciones, por supuesto, porque la tierra que les prometió que los iba a introducir era la tierra celestial. Pero como preámbulo a la tierra celestial, Dios les dio las tierras de las naciones. Y las labores de los pueblos heredaron. En otras palabras, todos los cultivos y todas las casas y todo lo que tenían los cananeos, Dios se las entregó a ellos. ¿Para qué se los entregó? Miren lo que dice el versículo 45. Dios se los entregó para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Y después dice, aleluya. La palabra leyes ahí son la Torá, que son sus instrucciones, o las leyes de Dios, hablando de todas las instrucciones dadas por Dios en su palabra. Todo lo que le dictó Dios a Moisés y que Moisés escribe después en un libro, y ese libro es lo que nosotros tenemos aquí con nosotros, la palabra de Dios. Todo eso es lo que Dios tenía en mente cuando saca a este pueblo. Él quería hacer de ellos una gran nación. Es más, miren qué precioso lo que Dios tenía para con ellos. En el capítulo 26 del libro de Deuteronomio, el Señor les recuerda cuál era el propósito para ellos, qué buscaba Dios. Y miren lo que dice el versículo, cómo les ruega. Y les dice, el versículo 13 en delante, miren, y dice, y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Aquí está diciendo Dios cómo es que nosotros debemos de mostrar nuestra fidelidad a Dios y al culto que Él espera de nosotros, pues Él nos da todas las bendiciones. Y dice el versículo 14, no he comido de ello. Aquí está hablando de los diezmos, está hablando de los diezmos que Dios reclama para sí. Y dice, no he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios y he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Ahora, si nosotros hacemos eso, miren lo que dice acá, lo que le dice a Moisés al pueblo. Dice, mira desde tu santa morada, desde tu morada santa, desde el cielo. Mire, ¿dónde es que mora el Señor? Desde el cielo, dice. Y si nosotros somos fieles, dice, bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Versículo 16. Ahora escuchen lo que dice acá. Jehová, tu Dios, te manda hoy. Mire, igual como en aquel entonces, ahora también nos repite, y eso es lo que estaba diciendo allá en el libro de Salmos, al igual que se lo vuelve a repetir en el tiempo de Ezequiel, que Él los sacó para que cumplieran sus estatutos y guardaran sus decretos. Y ahora dice, Jehová, tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Igual como lo enseñó nuestro Señor Jesús también. Él dijo, y esto es lo que nosotros declaramos cuando nos bautizamos. Yo declaré esto. Y dice el 17,
hoy has declarado solemnemente que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás, dice, sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Eso es lo que nosotros nos hemos comprometido. Por eso es que es importante que estudiemos su palabra, examinemos muy minuciosamente, porque igual como ya lo vimos, igual como en el tiempo antiguo, los mismos líderes en el pueblo de Israel apartaron al pueblo. Enseñaron, en vez de enseñar la palabra de Dios, en vez de enseñar la ley de Dios, las instrucciones de Dios, enseñaron tradiciones de los padres. Y por esa razón, la gran mayoría murieron en el desierto y después de eso fueron destruidos juntamente con la ciudad y el templo mismo. Versículo 18, miren lo que Dios tiene pensado para con nosotros. Y dice, y como nosotros hemos jurado y hemos prometido a nuestro Dios, ahora miren la promesa de Dios que hace en favor de nosotros, si somos fieles. ¿Qué quiere Él? ¿Cuál es el propósito de Él para nuestras vidas? ¿Qué anhela? Dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Mire, Él quiere tener un pueblo que se identifique con Él, que le exalte a Él, tal y como aquí dice, de su exclusiva posesión, o sea, que sea diferente, único, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Versículo 19, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo como Él lo ha que como Él ha dicho. Aquí vemos cómo este pueblo en aquel tiempo nuestro Dios sacó a este pueblo para exaltarlos, para que fueran lo mejor de entre todas las naciones, para que fueran alabanza, para que su nombre fuera exaltado, para que todas las naciones dijeran verdaderamente, este pueblo es sabio y entendido, tal y como ya se los había recordado el Señor que esperaba que hicieran eso. En el capítulo 4, en el versículo 5 en delante, miren lo que dice del mismo libro de Deuteronomio, 4, 5 en delante. Aquí dice, mirad, dice, si nosotros guardásemos estos estatutos, los cuales siempre el pueblo se ha olvidado de ellos, miren cuál es el propósito de Dios. Dice ahí, mirad, dice, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra, ¿qué? Esta es, dice, vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos. Mire, la grandeza del pueblo de Dios se mostrará en contraposición con las demás naciones, en que nosotros deberíamos de guardar todos los estatutos que Dios nos ha dado. Y si nosotros los guardamos, dice ahí, las naciones dirán de nosotros, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Ahora, ¿por qué razón deberíamos de ser nosotros la nación más grande, la nación más obediente? Ahí dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Escuchen lo que dice ahí. En otras palabras, si nosotros fuéramos obedientes a los estatutos y juicios como Dios nos lo ha mandado, no habría nada que nosotros le pidiésemos al Señor que Él no nos lo concediese. Dice que todo, porque qué nación, dice, grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Dios quiere contestar nuestras oraciones. Dios quiere que nosotros seamos un pueblo santo, apartado, especial. Por eso dice el versículo 8, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley, toda esta Torá?
que yo pongo hoy delante de vosotros. Acordémonos que Dios no hizo esto solamente con este pueblo, también esto es para toda otra generación, porque el Señor le dijo a Abraham que en él iban a ser benditas todas las naciones y en su simiente. Y sabemos muy bien y hemos presentado ya suficiente evidencia que esa simiente de la cual habla no es otro más que el Mesías, Cristo, aquel que tiene derecho a reinar. ¿Por qué? Porque Él es el Creador, porque Él es el Redentor, porque Él es el que siempre ha gobernado el universo entero. Quiere el Señor ayudarnos a nosotros a comprender y a no copiar el ejemplo de nuestros padres que fueron rebeldes, que se dejaron tergiversar los caminos, se apartaron de ellos, fueron infieles a Dios, se apartaron de sus estatutos, como dice aquí, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá en ellos. Dios quiere que nosotros aprendamos esta disciplina, que nos eduquemos, que aprendamos a andar en sus caminos, en los caminos que Él nos ha trazado, tal y como lo vimos el día de ayer, igual como lo hizo Dios con Moisés, con las instrucciones que le dio a Moisés, de igual manera ahora en el libro de Salmos 2, que leímos ayer también, y ahora queremos ver una vez más en Salmos 2, en el versículo 12, nos dice que de igual manera como Dios mandó al ángel de Jehová que acompañase en la nube de día y en la llama de fuego de noche, así también ahora Cristo ha sido enviado para que Él nos guarde en el camino. Y dice ahí, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y dice después, bienaventurados todos los que en Él confían. Algo parecido a lo que aparece también en otros pasajes en el Nuevo Testamento. Ahora, ya vimos cómo las promesas para este pueblo antiguo se cumplen en Cristo, en el Hijo de Dios. Él es el Rey. Hay otros 3 salmos que quisiera meditar un poco en el próximo segmento, y esos son los 3 salmos mesiánicos, el Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24. El Salmo 22 habla de la persecución y en cierta manera todo lo que hicieron estos reyes contra Cristo, cómo ellos le crucificaron. Pero vamos a ver cómo finalmente Él fue resucitado, y cuando Él resucita, ahora a Él se le presenta como el verdadero pastor. El pastor que al ascender al cielo, al sentarse en el trono, desde allá Él cuida de sus verdaderas ovejas. Él ha reunido, era reunido hasta hoy a los que han de ser herederos de su reino, pero todavía tiene lugar para muchos otros que han de venir al reino de Cristo. Y Él espera que ese reino sea completado, y está por completarse. Estamos viviendo los últimos días. El recogimiento final de entre todas las naciones de su pueblo está por ocurrir, y Dios quiere que nosotros, que nuestros nombres estén inscritos en ese libro en el cual Él tiene y que solamente Él maneja, el libro de la vida. Quiera el Señor que nuestros nombres puedan permanecer, y que para honra y gloria de Él, que nosotros podamos exaltar y loar su nombre, y que podamos vivir a la altura, dignamente, como realmente Él merece ser obedecido y servido. Señor, bendiga a cada uno de nuestros hermanos y nos ayude a cada uno de nosotros a no copiar el ejemplo malo de nuestros padres, sino verdaderamente ser como aquellos grandes hombres de Dios que están en el Salón de la Fama de Hebreos 11 y que no recibieron lo prometido porque esperaban. El Señor está esperando que nosotros juntamente con ellos recibamos la recompensa. Que el Señor bendiga a cada uno de sus hijos y que podamos estar entre los fieles. Amén. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre,
Te damos gracias por tu palabra, gracias porque tenemos a un gran rey que se ha sentado en el monte de Sión, que se ha sentado, Señor, en su trono porque es digno de reinar. Queremos servirle, queremos obedecerle, queremos arrodillarnos y postrarnos delante de Él y adorarle en la hermosura de su santidad, pues Él merece, Señor, ser obedecido y sus juicios y sus estatutos son justos y buenos. Bendice a tu pueblo y ayúdanos para que podamos estar entre los fieles. Para gloria de tu nombre lo pedimos. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.